Barranquilleros creo que soy el único. Ay, Wendy también. Más o menos, Wendy. Bueno, como ya les dijeron, aunque a algunos parece que no les gusta, como Arnaldo, sabemos que fue un chiste. Aquí estaremos el próximo domingo. Muy bien, en esta mañana pues vamos a compartir las escrituras. Tomen las escrituras en sus manos y el título de el mensaje para esta mañana que Dios nos da es un título un tanto paradójico, pues junta dos realidades que en la mentalidad común y tal vez en la mentalidad de muchos en esta mañana, estas dos realidades nunca van juntas. Es como que no casan estas dos realidades. Y son las realidades de la bendición por un lado y la realidad del sufrimiento por otro lado. ¿Cierto? Como que eso no va junto. Bendición y sufrimiento. El título en esta mañana es La bendición del sufrimiento. La bendición del sufrimiento. Nos cuesta como que, hey Milton, no había otro título como mejorcito. Eso como que no cabe en una misma bolsa. La bendición del sufrimiento. Bueno, hoy la cristiandad celebra el Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa, ¿verdad? La semana del año en la que culturalmente más nos ponemos en contacto con los sufrimientos de Jesucristo. Y entonces está la película y toda una serie de eventos y programas. Es la semana en el año en que más nos ponemos en contacto con el hecho de la cruz, con la cruz. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, es la semana de temporada más alta del turismo en Colombia. ¿Ah? Es cuando más la gente en Colombia se moviliza para pasear. Ya hace un mes no había tiquetes para comprar, para desplazarse hacia la costa. Nuestros hijos que llegan hoy a la 1:30 esperaron un poco de tiempo para comprar y tuvieron que comprar para poder viajar tiquetes casi 3 veces lo que podían haber comprado hace un mes, ¿verdad? La gente se moviliza para pasear en esta Semana Santa y en alguna manera o de alguna manera esa movilización es como huyéndole al sufrimiento del diario vivir, ¿cierto? Como huyéndole al sufrimiento del diario vivir. Una semana para el descanso, para la diversión, para el disfrute, para la felicidad. ¿No es cierto que es paradójico? Que al mismo tiempo sea la semana en que más nos acercamos a los sufrimientos de Jesús, a la cruz, y al mismo tiempo es la semana del disfrute, del descanso, de la diversión, de la felicidad. Una muy curiosa y paradójica realidad. Pero esta realidad refleja una manera de pensar, una actitud frente a la vida propia de nosotros los seres humanos que vivimos el presente siglo XXI. Una actitud y una manera de pensar frente a la realidad del sufrimiento. La manera de pensar de este siglo
es que el sufrimiento es lo peor. Y ponga peor en mayúscula y negrilla y todo lo que usted quiera. Lo peor, Isaías 53, versículo 3. ¿Lo tienen? Isaías 53, 3. Lean conmigo. 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. He allí a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, si hacemos un ejercicio a partir de la Escritura de definir la verdadera, la auténtica, la completa masculinidad, y hacemos ese ejercicio a partir de este texto y a partir de la vida misma de Jesús que cumple este texto, la verdadera masculinidad es aquella entonces que es experimentada en el sufrimiento. La verdadera masculinidad se gesta y se forja a través del sufrimiento. Revisamos la historia y aún las películas de tipo épico de Hollywood. Los varones que más han causado impacto y cambios positivos en la humanidad, en la historia, comenzando con Jesús, han sido varones forjados y perfeccionados en el sufrimiento. Moisés, José, Daniel, Antonio Nariño, Mandela, Martin Luther King, Gandhi, William Rutherford. El héroe de la película El Patriota, del gladiador, de Corazón Valiente. ¿Ah? Pero en el presente siglo, hemos perdido la perspectiva de la bendición del sufrimiento. Que el sufrimiento es también liberador. Que el sufrimiento es también purificador. Que el sufrimiento es también formador. Que el sufrimiento es también perfeccionador. Que el sufrimiento es también santificante. Que el sufrimiento es también bueno y necesario. Que el sufrimiento es también bendición. ¿Sí o no? ¿O está escuchando ya qué es eso que está diciendo mi Nadie ha dicho a mí. Así que, mis amados, debemos, por hacer el bien, por hacer la voluntad de Dios, escúchame bien, darle la bienvenida al sufrimiento en tu vida. Abrir las puertas al sufrimiento y abrazarlo por causa de hacer lo bueno, por causa de hacer el bien, por hacer la voluntad de nuestro Padre. Esta mentalidad del hombre y de la mujer de hoy, esta mentalidad del siglo XXI tan opuesta al sufrimiento en la vida y que a la vez es una mentalidad y una actitud muy cobarde frente a la vida y frente al sufrimiento, nos genera una crisis de fe. Eso no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis 21:8. Y en el contexto de Apocalipsis, los cobardes son aquellos que no obedecen a Dios, que niegan el señorío de Jesucristo, porque al confesar a Jesucristo
como su Señor y obedecer a Dios, eso le significaba sufrimiento. Los cobardes, dice la Escritura, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero es importante hacer una aclaración aquí. No por hacer lo malo, Jesucristo fue varón de dolores y experimentado en quebrantos, como si mucha gente, la mayoría de la gente y muchos de nosotros experimentamos sufrimientos y dolores por hacer lo malo, por ser desobedientes a Dios y a su palabra. Pero aquí no estamos hablando de experimentar quebrantos y sufrimientos por hacer lo malo. No fue ese el caso de Jesús, sino experimentar quebranto y sufrimiento por hacer la voluntad del Padre, por hacer lo bueno, por hacer el bien, por obedecer al Padre. Vamos a hacer un recorrido así rapidito y ligero a través de 2 capítulos de la Biblia que nos registran los sufrimientos de Jesús. Vamos a ponernos en contacto a través de la lectura con esa diversidad de sufrimientos, diversos tipos de sufrimientos que Jesús experimentó, por lo cual es llamado varón experimentado en el sufrimiento. Los que estamos aquí tenemos experiencias en muchas cosas. No sé qué tan experimentados somos en el sufrimiento. Vamos a mirar Mateo capítulo 26 y 27. Van a leer conmigo y ustedes mismos o ustedes mismas van a identificar los diferentes sufrimientos por los que atravesó el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26 y 27. Mateo capítulo 26 y 27. Los 2 capítulos. Entonces vamos a leer juntos y yo les voy a estar preguntando y ustedes van a identificar los diversos tipos de sufrimientos que experimentó nuestro Salvador Jesucristo. Capítulo 26, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Alguien lea por favor. Mateo 26, versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Muy bien. Podemos señalar aquí en primer lugar que el sufrimiento de Jesús era un sufrimiento sabido de antemano por Él. Ese es un tipo de sufrimiento. A la mayoría de nosotros el sufrimiento nos coge, ¡pum!, así, de momento, de imprevisto. Pero no es que yo sé que la próxima semana voy a experimentar mucho sufrimiento. Tenemos a los principales del pueblo judío, es decir, a las autoridades y líderes religiosas y civiles del pueblo judío. ¿Y en qué estaban ocupándose estos individuos? ¿En qué se ocupaban? Estaban planificando, ¿verdad? Estaban en una junta planificando la muerte de Jesucristo. Y Jesús también sabía esto. Jesús sabía que las autoridades y los líderes de su pueblo, que las autoridades religiosas y civiles de su pueblo, su gente a la cual Él vino en primer lugar para salvarles, su pueblo, su gente,
estaban gastando materia gris, planificando cómo iban a matarlo. Ese es otro tipo de sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo le parece, Amix, que tú sepas, y yo sé que algo de eso estás padeciendo en estos días, que hay por allá un grupo de autoridades que están planeando cómo quitarte del medio? Sigamos adelante. Versículos 6 al 13. ¿Alguien lea 6 al 13? Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. 13. Al darse cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Muy bien. ¿Qué otro tipo de sufrimiento está experimentando Jesús ahora en este relato? A ver, les escucho. Los discípulos prácticamente dijeron que era un desperdicio que le colocaran el perfume. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Qué falta de solidaridad con el sufrimiento de Jesús, de sus más cercanos! Jesús sufriendo y sus más cercanos preocupados por el desperdicio de un perfume que podía venderse por mucho dinero y ayudar a los pobres. ¿Ah? Él sufriendo y ellos preocupados por la plata. Él sufriendo y ellos preocupados, como vamos a mirar en el próximo texto, preocupados por dormir y por el descanso. Sigamos adelante. Versículo 14, 26, 14 al 28. ¿Alguien lea, por favor? 26, 14 al 28. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarlo. Sigue hasta el 28. El primer día de la fiesta de los sangre del nuevo pacto. Y que ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Qué otro tipo de sufrimiento experimentó Jesús según este relato? La traición de un amigo, la traición de un íntimo, la traición de uno cercano y la traición por la vil plata, ¿verdad? Por monedas. Sigamos adelante. Recuerden, estamos dando un vistazo de cómo es que es eso, que Jesús es un varón de dolores con mucha experiencia en el sufrimiento. Sigamos, versículo, ¿vamos por dónde? Vamos a empezar el 30. Muy bien, vamos a leer del 30 al 35, 26, 30 al 35. ¿Qué dice? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo:
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué otro tipo de sufrimiento experimentó Jesús? La negación y el abandono de sus íntimos, de sus cercanos. ¿Has experimentado tú este tipo de sufrimientos que hasta ahora hemos descrito que vivió Jesús? Por hacer lo bueno, por hacer el bien, por hacer la voluntad del Señor. Vamos adelante. Versículo 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Llegó después y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Por lo menos en este relato podemos identificar 2 tipos diferentes de sufrimiento. Vamos a ver si los identificamos. ¿Cuál sería entonces otro tipo de sufrimiento que Jesús experimentó? Esa lucha interna que me iba experimentando en ese momento ante la realidad de su humana fragilidad. ¿Cuál era esa tentación? No hacerlo. ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad de mi Padre? Hacer mi voluntad es librarme de este sufrimiento. Hacer la voluntad de mi Padre es experimentar semejante sufrimiento. Experimentar la cruz y todo lo que le antecedió. Esa lucha tan tremenda, Jesús allí se enfrenta a su fragilidad humana. Y dice que en 3 ocasiones habló al Padre con la misma oración. Señor, si hay alguna posibilidad. Cayó como muy bien en ese momento. Si hay alguna manera en que yo pueda ser librado de este sufrimiento, por favor, Señor. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo sufrimiento. Una lucha aquí desgarradora. A tal punto que era su tristeza y su angustia por esa batalla desgarradora. Que decía, siento que me muero. Siento que me muero.
por la intensidad de la batalla que estaba librando el Señor Jesús en su interior. Pero el otro sufrimiento es que Jesús hace algo aquí grandioso. Nunca lo había hecho durante el tiempo que Él caminó y compartió y convivió con sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús aquí? Algo que a nosotros todos nos cuesta hacer y que pocos hacemos. ¿Qué hizo Jesús aquí? Abrió su corazón. Abrió su corazón y le mostró a sus más íntimos toda su fragilidad. Jesús abrió su corazón y le mostró todo su dolor, su miedo, su sufrimiento, su angustia a los más íntimos. ¿Y qué hicieron los más íntimos? ¿Usted ha vivido ese tipo de sufrimiento? Que le abre su corazón a su esposo, a su esposa, a su papá, a un hermano, a una hermana, a un amigo y una amiga. ¿Verdad? Una puñalada mortal. En ninguna manera ellos le escucharon, en ninguna manera le atendieron, en ninguna manera fueron sensibles a su extremo dolor. Jesús es experimentado en sufrimientos. Por eso dice la Escritura, todo lo que los seres humanos han padecido, Él también lo padeció. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Veamos versículo 47 al 56. 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. En este relato también podemos identificar por lo menos dos otros tipos más de sufrimiento que Jesús experimentó. ¿Cuáles podrían ser? Les escucho. Ajá. El desco, traición, ya lo hemos mencionado, pero algo más aquí. Maltrato. Jesús, noten lo que pasa con Jesús, y Jesús como que se queja en un sentido, nos les reprocha su actitud y su conducta. Jesús les está diciendo, miren, ustedes me están capturando a mí como el peor delincuente. Hey, si yo estuve con ustedes en el templo, en la sinagoga, en todas partes, y vienen a capturarme a mí como si fuese el peor delincuente. Y sin orden de captura ni nada. Entonces, ese es el sufrimiento de ser capturado como delincuente. Pero también hay otro tipo de sufrimiento aquí, muy interesante. Noten que uno de los que estaba con Jesús, para proteger a Jesús, ¿qué hizo? Una oreja. ¿Y Jesús qué hace entonces? No. Así no es, no hagas eso. Y hace un milagro, ¿verdad? Y sana la herida del soldado romano. Y miren también qué dice o qué hace Jesús. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire, Jesús podía hacer eso. Y Jesús lo sabía. Si Jesús en ese momento hubiese dicho, Padre, envía a mí ayuda del cielo y líbrame de mis enemigos, Dios Padre escucharía a su Hijo y lo hubiese librado, y todo el ejército romano hubiera caído muerto al instante.
Pero Jesús no le pidió eso al Padre. ¿Por qué no le pidió Jesús eso al Padre? Porque entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de mi Padre expresada en las Escrituras? Jesús renunció a qué? Jesús renunció a la protección de los hombres y a la protección de Dios sobre él. ¿No es eso causa de sufrimiento? Renuncie usted a la protección de los hombres y renuncie usted a la protección de Dios, a ver cómo se siente. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Vamos adelante, vamos adelante. Versículo 57 a 68. 57 a 68. Lo que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas. Sufrimiento experimentó Jesús aquí. Sí, la negación. Pero hay otro sufrimiento que Jesús experimenta en la negación de sus discípulos. Jesús no sufre solamente porque sus discípulos le negaron a Él. Él sufre porque sus discípulos cayeron en tentación. Él sufre porque sus discípulos cayeron tan bajo. ¿Verdad? Después de haber dicho, nunca jamás, contigo hasta la muerte, dice que Pedro negó a Jesús con juramento: juro por mi madre que yo no conozco a ese tal Jesús. Juro por el templo, juro por el cielo, juro por la ley de Moisés. Y ay de mí, maldito sea yo si les estoy mintiendo. Eso fue lo que hizo Pedro. Y Jesús sufría viendo a sus discípulos caer tan bajo en la tentación. ¿Ah? Sigamos adelante. ¿Sí se dan cuenta por qué Jesús es varón de dolores y experimentado en sufrimientos? ¿Ah? Por hacer el bien, por obedecer al Padre, por hacer lo bueno. Bueno, en los próximos versículos vamos a saltar algunas cosas, pero en cada relato podemos ver un tipo diferente de sufrimiento. Un tipo diferente de sufrimiento. Luego noten desde el 69 en adelante, desde el 69. Estamos en el 27, ¿cierto? Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato. Bueno, noten ahora qué pasa aquí. Jesús es entregado en manos, Él está en manos de los judíos, líderes y autoridades judías, los ancianos, los sacerdotes, etc. Pero ahora es entregado en manos de ¿quién? En manos del Imperio Romano, en manos del gobernador romano. ¿Y quiénes eran los romanos? Eran los enemigos de los judíos, que los habían oprimido y los esclavizaban. Y ahora Jesús es entregado en manos de los enemigos de Israel, en manos del imperio, del gobernador Poncio Pilato. Más adelante tenemos en el capítulo 27, verso 3 al 10, 27, 3 al 10, tenemos, leamos allí, la muerte de Judas. Alguien lea, por favor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, le volvió a repetir las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Y a nosotros.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas. Enlace, ¿verdad? De Judas. Qué cosa tan triste, tan fea, tan horrible. Miren, Jesús sufrió la perdición de su amigo Judas. Jesús sufrió por la perdición de Judas, su amigo, como lo llama. De hecho, sí lo leyeron ahorita, ¿verdad? Lo leímos, amigo. Seguimos adelante, ¿verdad? El sufrimiento en manos de Pilatos. Pilatos, quien sabiendo la injusticia y la maldad de los líderes judíos, sabiendo que lo que movía a las autoridades judías, que querían llevar a la muerte a Jesucristo, sabiendo que lo que los movía era la pura envidia. Oiga, eso es terrible. Jesús fue llevado a la cruz por la envidia de las autoridades y los poderes civiles y religiosos de los judíos. Por pura envidia. Porque a Jesús lo estaba escuchando el pueblo, las multitudes. Lo estaban siguiendo. Las multitudes amaban a Jesús y ellos estaban perdiendo poder porque las multitudes estaban yendo detrás de Jesús. Y este gobernador romano sabía todo eso, que todo era un plan macabro, injusto, lleno de acusaciones falsas y mentiras contra Jesús. ¿Y qué hace el gobernador romano? ¿Se lava las manos? Vamos a leer ahí una parte que es bien importante y bien dolorosa, Vamos a leer 12, 27, 15 hasta el 26. Alguien lea, por favor. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Oiga, ¿sabía qué? Por envidia le habían entregado. ¿Quién sabía eso? Muy bien, siga. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. No tengas nada que ver con ese justo. ¿Quién le dice eso? La mujer. Sigue leyendo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada delataba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Qué otro tipo de sufrimiento experimentó Jesús según este relato? ¿Qué respondió la multitud? A Barrabás. Suéltanos a Barrabás y a este. ¿Cómo se quebraba el corazón de Jesús? Más y más sufrimiento. Más y más sufrimiento. Ya vamos a terminar esta descripción de los sufrimientos de Jesús. Sigamos adelante. Vamos para el 27. ¿Vamos para dónde? Para el 26, 27.
27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y lo unieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona teñida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Ahora el sufrimiento es en manos de los soldados romanos. ¿Qué hacen los soldados romanos con Jesús? Es bárbaro, es una barbarie. Aquí tenemos una tortura extrema. Aquí Jesús es degradado, envilecido. Revise nuevamente allí lo que está pasando. Lo desnudan, le ponen un manto real para como una burla irónica, la corona de espinas, una caña para burlarse de él, pero luego con la misma caña le dan, se burlan, escupen, le golpean su cabeza con la caña, le golpean su cabeza con la caña. Bueno, es torturado Jesús por los soldados romanos. Es degradado en su humanidad. Pero por último, versículo 32 al 44. 32 al 44. Cuando salía hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y crea. Y entregó el Espíritu. La crucifixión. Todos los sufrimientos propios de la crucifixión. Y hay todo un estudio, y no hay el tiempo para describir los sufrimientos propios del hecho de la crucifixión. Es decir, de ser clavado como fue clavado Jesús en una cruz. Pero, ¿qué otros sufrimientos experimentó Jesús mientras fue clavado o estaba clavado en la cruz? ¿Qué otro tipo de sufrimientos? Oigan, ¿cómo es que nosotros decimos? Hay un dicho popular, eso de restregar la herida. Echarle sal a la herida, restregar la herida. Eso estaban haciendo todo tipo de personas con Jesús. Los soldados, los líderes religiosos, el común de la gente, viéndolo allí, sufriendo la cruz, le restregaron la herida una y otra vez. ¿Y qué otro sufrimiento experimentó Jesús en la cruz? El vinagre. Todo eso es parte de restregarle su herida.
El sufrimiento mayor. Él, Jesús, Hijo de Dios, el que ha existido eternamente con su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, que siempre dijo a sus discípulos: nunca estoy solo. El Padre siempre está conmigo. Ahora experimenta el abandono de su Padre. Su Padre lo dejó solo en el extremo sufrimiento de la muerte, y la muerte en la cruz. El abandono del Padre. Sobre él recae y estaba recayendo toda la maldición de la ley. Maldito aquel que es colgado en un madero. Los sufrimientos de Jesús, varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Qué importante es tomar tiempo para reflexionar en esto. Y aquí lo hemos visto así, corriendo una visión a vuelo de pájaro. ¿Cómo fue posible que Jesús pudiera aceptar pasar por tanto sufrimiento? ¿Cómo fue posible que Jesús soportara tanto sufrimiento? Quiero que leamos 2 versículos más. Uno en Lucas 22, 39 al 46. Y volvamos al Getsemaní. Lucas 22, 39 al 46. Lucas 22. 39 al 46. Alguien lea, por favor. Y saliendo. Ya lo habíamos leído, pero aquí Lucas añade algo que no incluye Mateo. Miren, la intensidad del dolor y la angustia que Jesús estaba viviendo en el Getsemaní era tal que dice que caía él postrado en el piso, pero sudaba y sudaba, y su sudor caía como grandes gotas al suelo, como grandes gotas de sangre. Él lloraba, clamaba con lágrimas, clamaba con súplicas. Y el Padre escuchó, vio sus lágrimas y escuchó su clamor. ¿Y qué hizo el Padre? Vino y le fortaleció. ¿Cómo es posible que Jesús pudiera experimentar tanto sufrimiento para hacer la voluntad de su Padre, o por hacer la voluntad de su Padre? Porque su Padre fue sensible a la fragilidad humana de su Hijo y envió sobre él poder, fortaleza, fuerza para soportar su sufrimiento y hacer la voluntad del Padre. Y el otro texto es en Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. ¿Qué dice Hebreos 5, 7 al 9? Y entramos a la aplicación para terminar el mensaje de esta mañana. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Noten, el autor de Hebreos nos da una visión del Getsemaní. ¿Qué pasaba en el Getsemaní, según el autor de Hebreos? Jesús clamaba, Jesús suplicaba, gritaba con angustia y con dolor.
al que podría librarle de la muerte. Pero Jesús decía, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y fue oído, dice, ¿fue oído a causa de qué? Fue oído por el Padre a causa de su temor reverente. ¿Eso qué quiere decir? Su espíritu humilde, obediente, dócil, manso ante su Padre. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y fue fortalecido. Y ahí hay algo asombroso que dice el autor de Hebreos, que Jesús fue ¿qué? ¿Qué aprendió Jesús? Por medio del sufrimiento aprendió la obediencia. Y fue perfeccionado por medio de él. Miren, obedecemos a Dios como Él debe ser obedecido. Es para huir del sufrimiento, para evitar el sufrimiento. Que nos implica obedecer a Dios. Y quiero mostrarle algunos ejemplos. Predicar que solo es posible salvarnos y tener comunión con Dios por la cruz de Cristo, te causará sufrimiento. ¿No? Predicar que si no te arrepientes de tus pecados, serás condenado al infierno, te causará sufrimiento. Confesar tus pecados y pedir perdón a otra persona o a otras personas será causa de sufrimiento. Mostrarles a otros su falta y corregirlos te causará sufrimiento. Involucrarte en ayudar y servir a alguien necesitado te causará sufrimiento. Participar en la solución de un conflicto o un problema te causará sufrimiento. Ir en contra de la corriente y las modas de este mundo te causará sufrimiento. Decir la verdad y no mentir te causará sufrimiento. Ser un buen administrador de tu tiempo y de la plata te causará sufrimiento. Renunciar a placeres dañinos para ti y para otro te causará sufrimiento. Dejar tu egoísmo y tu altivez y ser manso y humilde te causará sufrimiento. Enseñar lo que Dios dice, que solo hay dos géneros, masculino y femenino, y no un tercer género indefinido, te causará sufrimiento. Enseñar que el matrimonio es la unión de un varón y una mujer, y no de homosexuales o gay, te causará sufrimiento. Enseñar que Jesucristo es Dios único y verdadero y único mediador entre Dios Padre y los hombres, te causará sufrimiento. Dejar de ser independiente y autosuficiente te causará sufrimiento. Renunciar a esa actitud del corazón de ser juez vengativo te causará sufrimiento. Rechazar la tentación te causará sufrimiento. Confiar en Dios y no en tus propias fuerzas te causará sufrimiento. Reconocer tu necesidad y pedir ayuda a los demás te causará sufrimiento. Decir no te causará sufrimiento. Disciplinarte o disciplinar a tus hijos te causará sufrimiento. Hacer algo que nunca has hecho, para la cual no tienes mucha experiencia y mayor habilidad, te causará sufrimiento. Terminar con una relación indebida y dañina, separar a una persona de ti, te causará sufrimiento. La obediencia muchas veces conlleva sufrimiento. ¿Qué es eso bueno y necesario
que sabes por evitar el sufrimiento. La verdadera santidad se demuestra en el sufrimiento y se forja a través del sufrimiento. Vamos a orar. Y el Señor te ha hablado en esta mañana. Y el Señor sabe que tú no le estás obedeciendo por evitar el sufrimiento. El Señor sabe que no has dejado de hacer lo que sabes que no debes hacer por evitar el sufrimiento. Y el llamado que el Señor te hace es a crecer, a madurar como una persona obediente en el sufrimiento, como Jesús, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Pero el Señor es sensible a tu fragilidad humana. El Señor sabe que te cuesta, que le temes tanto al sufrimiento, que le huyes al sufrimiento. El Señor lo sabe. Pero el Señor escucha tu clamor. El Señor escucha tus lágrimas. Él es tu Padre. Y Él quiere fortalecerte como fortaleció a su Hijo Jesucristo, para que le obedezcas y para que hagas su voluntad. El Señor quiere que tú, en tu debilidad y fragilidad ante el sufrimiento, experimentes su poder,